Buenos días, profesor. Mi nombre es Ángel Real y voy a darle la exposición sobre la investigación y análisis número 2. Le voy a dar una introducción antes de empezar, en la cual usted había dado 4 temas. Y en esta exposición se van a ver 4 temas importantes, y todos tienen que ver con la seguridad de la empresa, con la seguridad de los trabajadores, con la seguridad de la mercancía, con los accidentes que pueden ocurrir, cómo regularlos, cómo prevenirlos, cómo controlarlos para que no sucedan, o si suceden que sean en la minoría y que no sean tan graves. Por lo tanto, todo este tema tiene que ver en sí con la seguridad y salud ocupacional en general. Por lo tanto, es un tema que todas las empresas tienen que conocer, todas las empresas tienen que tenerla. Por ejemplo, en el lado logístico, porque pueden pasar bastantes accidentes con los empaques o con en sí tanto los productos en los que se llevan. Pueden ser radioactivos, aunque normalmente no hay muchos así, pero pueden ser reactivos, pueden ser inflamables, pueden contener o ser frágiles. Por lo tanto, es importante saber qué manera hay que almacenarlos en el inventario, ¿no? Porque entonces puede dañarse este, la mercancía, o puede pasarle algo al trabajador que estaba cerca de, de esa mercancía. Listo. El primer tema es gestión de la seguridad y salud ocupacional. La definición sería que esta es una disciplina que previene las lesiones o enfermedades o cualquier daño que pueda ser causado por las condiciones del trabajo. Estos deben brindarle protección a los empleados. En sí, esto se trata ya de la protección, no a la mercancía, sino a los que trabajan, evitando que se enfermen o se lesionen este, por cualquier razón que ocurra en medio de la actividad laboral. El objetivo de la gestión de seguridad ocupacional, que para hacerlo más corto, sería se utilizaría las letras, las iniciales, que serían la SG y SCT, que es como se puede ver en el diapositivo. Y el objetivo de este sería ir mejorando el ambiente y las diferentes condiciones en el trabajo. Porque no es que todo esté mal, sino que hay cosas buenas, pues, y si hay cosas malas, pues se cambia. Y las cosas buenas se tienen que ir mejorando para que sea más productivo todo. También se tiene que promover el bienestar, ya sea físico, mental o social, del empleado. O sea, ya no es solo protegerlo, sino velar por el bienestar mental que tiene, físico, si tiene fiebre, mental, cómo se siente mentalmente o emocionalmente, también en cuanto a lo social. O sea, esto ya no se centra solo en una cosita, sino que ya es darle importancia real al empleado, que no es un robot, que sea un ser humano que tiene dificultades, que tiene problemas personales, que de acuerdo a los problemas o de acuerdo a la vida personal de la persona, es como eso va a influir en la manera en que trabaja. Así que es importante que tenga bien esos sentidos, se le puede ayudar de la mejor forma o en lo posible con estos estados de ánimo, o pues el bienestar de la persona. El bienestar. Es importante el tema. Ahora, la prevención de accidentes en operaciones logísticas. Bonito título, bonito título. En medio de los procesos logísticos pueden ocurrir
accidentes. Pueden ocurrir accidentes, ya sea a nivel de salud del empleado o que se rompa la mercancía. Accidentes generales. Y pues hay 4 prevenciones en las cuales investigué y recomiendo. Que la primera sería la cultura de seguridad en el trabajo. ¿Y esto de qué habla? Esto habla de que reduce el número de accidentes en cualquier empresa con un alto nivel de riesgos. Es importante, o sea, reduce el número, como dije ¿qué? En la diapositiva anterior, o creo que fue, no, yo creo que fue en la introducción, de que, ok, la idea es evitar lo más posible los accidentes. No es que vayan a desaparecer completamente y no vuelva a pasar uno nunca en la vida de la empresa, no. No es así. En algún momento puede pasar un accidente, sea por culpa humana o por culpa de la maquinaria. Una de las dos. Así que la idea sería reducir el número lo más posible de cualquier accidente que ocurra. Y de eso se trata estas prevenciones que estoy mencionando. La otra sería la del mapa de sectores y procesos de riesgo. ¿Qué sería el mapa de sectores y procesos de riesgo? Ok, se trata de conocer las diferentes precauciones requeridas según los riesgos. Para esto debe haber una planificación para poder comprender las acciones que se necesitan. ¿De qué se trata? Que ya el título da, por lo menos el título da un poquito más de, de qué, dice de qué se trata. El mapa de sector y proceso de riesgo nos dice de que, por ejemplo, se trata del sector y los riesgos que se encuentran en ese sector. Si hablamos de la logística del transporte, los riesgos que pueden haber van a ser de acuerdo a los conductores, de acuerdo a los vehículos, de acuerdo a que se puede chocar el automóvil, que el camión se puede chocar. Así que tiene que ser, los riesgos son de acuerdo a el área, al sector en el que se encuentra. Por lo que es bueno conocer eso, ¿no? Porque así que dependiendo de cada sector va a saberse qué hacerse y se tiene un mejor orden, una mejor organización. El otro sería el entrenamiento y calificación de los empleados. ¿Ok? ¿Por qué? ¿De qué no funciona eso? ¿De qué no sirve? Que a través de una capacitación a los empleados se puede reducir los accidentes por error humano. En este caso, error de el ser humano, o sea, nosotros. Si se capacitan en cómo usar las maquinarias, en cómo evitar que pase tal accidente y tal cosa, si se capacita de esa manera, se va a poder evitar bastantes errores y los empleados van a poder tener más cuidado con las actividades que ejercen en la empresa para no cometer esos accidentes, que obviamente por ser accidentes no son intencionales, ¿no? A todos nos puede pasar eso y a todos puede que nos haya pasado en algún momento en la vida, ¿no? No nos salvamos de que nos pase algún accidente. Y por último sería la revisión y mantenimiento preventivo. ¿De qué es esto? Habla de la inversión que se debe de hacerse para el mantenimiento de los vehículos o equipos de la empresa. No es como la de calificación de los empleados, sino que no es por error humano, sino por error de maquinaria. Ya sería por error de que si el vehículo se le desinfla una rueda, ¡jas! Se fregó todo. Que si está teniendo uno de esos camiones que llevan las mercancías Glyn, le pasa algo porque no le dio mantenimiento y ya no hace error de nosotros, sino de la misma máquina. Aunque yo siento que sí puede ser error de nosotros, porque es error de nosotros no darle mantenimiento, pero excluyendo eso, este, sería error tanto de maquinaria o pues algún problema de la máquina, por lo tanto si tiene que mantenerse y tiene que invertirse en eso porque no sé, o sea, en algún momento se va a tener que dañar, en algún momento va a tener que fallarse, las máquinas no son eternas, no funciona eternamente bien, tiene que aceitarlas dependiendo cuál sea.
tiene que mantenerse. Por todo, cualquier cosa que no se mantiene se va a dañar. Hasta nosotros tenemos que mantener nuestro propio cuerpo. Así que es importante, ¿no? Esta parte es importante. Ahora hablaré de las sustancias, el almacenaje de sustancias químicas y peligrosas. O sea, esto ya, que yo cuando leí ese tema, oh, es interesante, da miedo, pero es interesante. No pensé que algún día iba a haber algo así. Obviamente tenía que verlo algún día, pero este, pues en este caso, esta se trata de ver los diferentes tipos de sustancias, sea tóxicas, o sea peligrosa, pues sustancias peligrosas, que obviamente eso es peligrosa para nosotros, los seres humanos. Y hay que ver para ver qué manera se almacena, ¿no? Porque no es solo ver la sustancia en sí, sino ver la sustancia y cómo se tiene que almacenar esa sustancia, porque dependiendo de, ya que son sustancias químicas, hay reacciones químicas que pueden hacer que haga explosión alguna cosa, ¿no? Por ejemplo. Entonces la primera sería la sustancia explosiva. ¡Boom! La explosiva. En esta hay que tener una adecuada temperatura en el almacenaje, ¿no? Contar con algún método para que no exista fricción y cause una explosión. Esto ya serían, no son las inflamables, ojo con eso, no son inflamables, pero este, porque ya sé cómo se ve ahí, se va a tocar la inflamable. Estas en sí se trata ya de fricción, se trata ya de temperatura, es escaso para, o sea, ok, cuando hable del inflamable va a entender, pero en este caso no hay tantos requerimientos que puedan causar la explosión como el inflamable es peor. Ahora la sustancia oxidante. La sustancia oxidante, pues la que se oxida, la oxidante, pues tiene que ver con el metal, ¿no? Este, o el acero, ¿no? En este sí es cortito, dice no poner el tipo de sustancia, ese tipo de sustancia no se tiene que poner cerca de líquidos, porque entonces puede afectar, este, puede afectar no solo el líquido, sino la persona que está cerca de eso. El óxido no es bueno, sí, tampoco respirarlo, ¿no? También está la sustancia inflamable. En esta es la que yo iba a tocar. Esta se debe conservar en un lugar fresquito, ¿no? Un lugar fresco. Como se sabe, no se puede fumar o generar alguna llama cerca. Esta sí es peligrosa, peligrosa. Que también causa explosión. También causa explosión. No se puede fumar o, o pues prender un fósforo cerca de eso, porque si no, boom. Boom o pues, sí, boom, boom. El lugar de almacenaje debe estar apartado de los riesgos causados por fuentes de calor. Aquí también tiene que ver con temperatura. Entre más calor va a ser peor, por lo que tiene que tenerse mucho cuidado con estas inflamables, bastante cuidado. También están las sustancias tóxicas. Ay, no, qué feo, no. Pero ese trabajo de logística es peligroso en estos casos. Las sustancias tóxicas se deben de conservar en lugares frescos, igual que el inflamable. Se debe estar bien ventilados, este, tienen que estar ventilados y también alejados del calor, fuente del calor, de ácido, de humedad, de sustancia oxidante, o sea, la de arriba. Este, se da, si se da alguna fuga, porque, o sea, son sustancias, vamos a decir, venenosas. Vamos a decir que algo venenoso, una sustancia venenosa. Para dar un ejemplo, el envase tiene alguna fuga. Si tiene alguna fuga, mira, va a afectar al trabajador, porque pues va a respirar eso y se va a enfermar, se va a envenenar, va a ser tóxico para él, por lo que se tiene que tener un tipo de alarma
que indique la evacuación de humo o algún tipo de dispositivo ya viniendo más tecnológico hacia ese punto, un tipo de dispositivo que puede identificar si hay alguna fuga, si hay alguna fuga, ¿no? De ese, de la mercancía esa que contiene una sustancia tóxica. Peligrosísimo. Imagínate, uno no se da cuenta, uno va a estar muriéndose ahí en medio del trabajo, respirando eso. Y por último, la sustancia corrosiva. En estas se deben de mantener una temperatura baja. Las otras decía que no había que ponerle una fuente de calor, pero en este ya está especificando que tiene que ser una temperatura baja, ¿ya? Y esta se puede colocar la sustancia en bases especiales. ¿Cómo así? Que sean resistentes a la sustancia. Eso se trata de envases especiales, que sean resistentes, que puedan proteger también, no solo resistente a la sustancia, que no le pase nada al envase, sino que contenga bien esa sustancia y no tenga alguna fuga, como acabé de hablar anteriormente, porque eso va a causar bastante enfermedades, bastante. Eso es horrible, es horrible. Es tóxico, inflamable, puede causar desastre, incendio, de todo en una empresa. De todo. Y ya por último sería el último tema, sería el auditor interno en seguridad industrial. En este caso, ¿qué sería auditor interno? Pero ya, o sea, está el auditor interno, pero en este caso sería en seguridad industrial. ¿Qué es? Pues es alguien que está encargado de comprobar el correcto funcionamiento de la seguridad de la empresa, de la industria, pues. Donde está fallando y en qué punto puede mejorar. La idea es que mire si todo está funcionando bien. Y si algo está fallando, puede arreglarlo y en qué punto puede mejorarse lo que ya se tenía. El auditor interno se enfoca más en eso. Tiene un trabajo importantísimo. Porque prácticamente la empresa depende del auditor interno a la hora de los temas de seguridad. El propósito principal sería el de analizar las diferentes medidas impuestas por la empresa para la protección de los trabajadores cuando se realiza alguna actividad laboral que pueda contener algún riesgo para los que laboran. La idea es protección. Todos los temas que se han visto es protección. Protección a los trabajadores. Y obvio, no la protección a los trabajadores en su casa, sino que es en medio de la labor que hace. Así que hay bastantes riesgos que se ven y el auditor interno tiene que identificar esos riesgos antes que sucedan, ojo con eso, antes que sucedan. Y pues si ya sucedieron, pues es más fácil identificarlo porque ya pasó. Este, planificar de qué manera, planificar un plan, planificar de qué manera pueden controlar eso. Se puede controlar para que pues no ocurra ningún incidente que pueda afectar la vida de él, la vida, o sea, puede causar la muerte, la vida de todos los temas que se han visto, aunque el que más fuerte se vio, que es el de la sustancia tóxica y eso, puede causar la muerte. Por lo tanto, es muy importante estos temas, muy importante. Y ya para concluir la exposición, pues la conclusión sería que hay diferentes, no hay, hay diferentes accidentes, sí. Hay, ¿cómo se dice? Hay accidentes que pueden ocurrir en medio de la actividad laboral, o sea, en la empresa, y esto es sin previo aviso, no es un accidente, no es como que me dicen mañana va a pasar un accidente, por lo tanto la idea es evitar el accidente. No se sabe cuándo va a pasar. Por lo que se tiene que evitar
de antemano se tiene que ver de qué manera se puede evitarlo, y para evitarlo tengo que tomar en cuenta y se tiene que implementar los cuatro temas que se tocaron, los cuatro temas, los cuales investigué y ahora estoy exponiendo, en los cuales se vio la gestión de la seguridad, se vio el tipo de almacenaje que se debe tener, en la función o lo que es lo que hace el auditor, este, entre otros. Porque entonces pues, puede terminar repitiendo todo lo que puse. Este, ujú. Y ya para cerrar, sí, ahora sí, de verdad, dejando el relajo. El tema es muy importante, hay que tomarlo en cuenta. Se pasan muchos accidentes en medio de las labores y han habido bastantes pérdidas. Desde que hay empresas de logística, hay pérdidas. Porque se ha aprendido de ensayo y error. Hasta ahora ya estamos en 2022, por lo tanto ya se tiene todo mejor estructurado. Pero antes de todo esto, hubieron bastantes pérdidas, lo que llevó a las empresas a entender qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Ya personas se especializaron ya en solamente la seguridad y solamente velar en la protección del personal, por lo que se ha evolucionado este tema bastante bien, evolucionado, y beneficia tanto a los clientes como a la misma empresa, porque si hay alguna afectación, hay algo que afecte al trabajador, pues el cliente no se va a beneficiar porque no va a recibir la mercancía de él en caso de la logística, ¿no? Así que es importante estos temas, y